Vamos a dar inicio con nuestro culto de esta mañana. Vamos a hacerlo cantando el himno número 1. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este himno, himno número 1. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Gracias te amo nuestro Dios por lo bueno que has sido en este día, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de vivir un día más, Señor, y también por darnos la oportunidad y el privilegio, Señor, de estar nuevamente reunidos en este lugar, Señor. Rogamos, Señor, que por favor obres con poder en este día, que Señor nos hables a través de tu palabra, que Dios nos muestres tu voluntad, Señor, a través de este mensaje, Señor, de esta mañana. Y te rogamos también, mi Dios, que por favor perdones todo pecado que hay en cada uno de nosotros, Señor, que nos limpie, Señor, de toda maldad y de toda iniquidad, que nos estorbe, Señor, para estar en tu presencia. Señor, te suplicamos, mi Dios, que la sangre de Cristo nos cubra, Señor, para poder tener comunión contigo, Señor, conforme a tu voluntad en este día. Mi Dios, te suplicamos que
Por favor, traigas con bien a nuestros hermanos que aún no han llegado. Tú los cuides, Señor, durante el trayecto hasta este lugar. De igual manera, mi Dios, que ellos puedan ser bendecidos en este día, Señor. Te rogamos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el himno número 265. 265. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al verso 21. Romanos 12, del 1 al 21. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. Yo leo el 1, ustedes leen el 2 y así nos vamos hasta unirnos en el verso 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Todos? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Pueden tomar sus lugares, siéntense. Vamos a tomar un tiempo de oración. Vamos a dar oportunidad. Si hay alguien que tiene gratitud o petición, ¿verdad?, que quisiera compartir para orar por ello, pues es el momento para hacerlo. Si alguien tiene alguna petición, alguna gratitud, es el momento de hacerlo. Yo le agradezco a Dios por lo bueno que ha sido conmigo, con mi familia, por sus cuidados, por su protección y porque Él ha provisto cada necesidad. Le agradezco a Dios por ello y también por la salvación, el perdón que me ha dado. Le agradezco también por la oportunidad que me da de poder estar aquí, de poder ver a cada uno de los hermanos, cómo ellos han ido creciendo cada día más espiritualmente, y pues quisiera que siguiéramos orando por ellos, para que Dios sea quien siga obrando en sus vidas, en sus corazones, y para que ellos puedan seguir creciendo y pues seguir madurando espiritualmente. Amén. ¿Alguien más? Bueno, yo también le doy gracias a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, porque no nos paga conforme a nuestras obras, sino sigue teniendo misericordia cada día de cada uno de nosotros. Y le agradecemos a Dios, ¿verdad?, porque pues nos ha tenido con bien, a pesar, ¿verdad?, de que pues hay a veces en ocasiones enfermedad y dolencias, ¿verdad?, pero pues en medio de todo eso podemos ver cómo
el Señor nos fortalece, nos cuida, nos guarda, ¿verdad? Y nos da ánimo para seguir adelante. Y le agradecemos a Dios por ello. Y también quisiera que oráramos, ¿verdad? Así que por mí, por mi esposa, por mis hijas, ¿verdad? Para que Dios siga haciendo la obra en medio de nosotros, nos siga ayudando, nos siga dando sabiduría, nos siga dando entendimiento para poder seguir adelante, de verdad, y para poder seguir guiando a esta iglesia, ¿verdad? Que Dios siga obrando y que Dios siga haciendo el trabajo, ¿verdad? En cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que Dios nos dé el valor y la voluntad, ¿verdad? Necesaria para también poder pues ir cambiando cada vez más, ¿verdad? En lo que necesitamos, porque pues solamente Él es el que puede ayudarnos y Él es el que puede hacernos, ¿verdad? Unas personas diferentes. Nosotros por sí solos pues no podemos, y pues quisiera, ¿verdad?, que oráramos por ello. Y también oremos, ¿verdad?, por el hermano Alejandro, que otra vez no está aquí, está afuera, ¿verdad? Que Dios pues lo cuide y lo guarde donde quiera que esté, ¿verdad? Y que de igual manera pues Dios le dé la oportunidad de acomodarse, ¿verdad? Para que pues puedan seguir asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Que puedan seguir tomando los estudios en su casa que les llevamos, y bueno, pues que Dios sea quien acomode las cosas, ¿verdad? Para que esto siga. ¿Alguien más, hermanos? ¿Nadie más? Bueno, si no hay nadie más, vamos a orar por estas necesidades que se pusieron. También, pues ahí oremos, ¿verdad?, por nuestra iglesia, ¿verdad?, para que Dios siga obrando en medio de nosotros. Vamos a doblar nuestras rodillas delante de nuestro Dios y vamos a orar un momento, ¿verdad?, por cada una de estas necesidades. Y de igual manera, pues si usted tiene algo ahí, ¿verdad?, que no quiso compartir en voz alta, pues llévelo a Dios, ¿verdad?, en oración ahí en su lugar.
Padre Celestial, Señor, nuevamente te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Mi Dios, rogamos también que por favor tomes en cuenta, Señor, cada una de estas necesidades y cada una de las cosas que se han puesto, Señor, delante de ti. Rogamos, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad, que mi Dios haga las cosas como mejor te parezcan, Señor. Venimos ante ti porque creemos, mi Dios, que eres el único que nos puede ayudar y tenemos fe, mi Dios, en que realmente así ha de ser. Y te suplicamos, Padre, que por favor sigas obrando en la vida espiritual de cada uno de mis hermanos que se congregan en esta iglesia, que sigas tocando su mente y su corazón para que ellos puedan seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra y puedan seguir creciendo cada vez más, Señor. Y te suplicamos, mi Dios, que por favor, mi Dios, nos des la oportunidad de poder seguirles enseñando, de poder seguir trabajando, Señor, con cada uno de ellos. Y mi Dios, que tu palabra sea la que obre, Señor, en sus vidas y que sean transformadas, Señor, por medio de ellas, Dios. Te rogamos, Padre, que por favor, de igual manera, sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros que estamos al frente de este lugar. Que por favor, mi Dios, tú nos des sabiduría, nos des gracia, nos des entendimiento, Señor, para poder seguir enseñando conforme a tu voluntad y de igual manera para poder aprender más de tu palabra y asimismo lo que aprendamos podamos enseñarle de igual manera a tu iglesia, mi Dios. Te rogamos por favor que seas tú quien obra en medio de nosotros y seas tú también quien añada, Señor, a los que han de ser salvos a este lugar. Te suplicamos que por favor tomes en cuenta nuestra súplica y que mi Dios respondas conforme a tu voluntad y en el tiempo que así lo desees, Padre. Rogamos, Señor, todo esto y te pedimos, Señor, que por favor sigas bendiciendo grandemente, Señor, este culto y el resto de la actividad, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie nuevamente, vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el 176, himno número 176. Años de normalidad.
Vamos a cantar otro himno así como estamos de pie. Vamos a cantar el 282. 282. Vamos a cantar otro himno, vamos a cantar el 333. 333. Cristo fiel te quiero ser. Trescientos treinta y tres. Sin vacilar,
pónganse. Vamos a entrar a lo que viene siendo el estudio de esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en ahí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12, vamos a ver, voy a leer algunos versos ahí, hermanos, de Romanos capítulo 12, dice la palabra de Dios. Vamos a leer todos, hermanos, vamos a leer todos a una sola voz. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Romanos 12, del 1 al 9, vamos a leer todos a una sola voz, todos juntos. Vamos a hacer esta lectura. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, leamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Hasta ahí, hermanos. Dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Ahí prácticamente, ¿verdad? Está enseñando, ¿verdad? Cómo debe ser, ¿verdad? La manera de vivir del cristiano, ¿verdad? Del creyente. Y ahí nos menciona muchas cosas, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros, hermanos. Pero hay algo, hermanos, que sobresale y resalta, ¿verdad? En este asunto, que de igual manera el mismo apóstol Pablo en otra parte de la Escritura, ¿verdad? Nos menciona, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta este asunto. Y es lo que dice el verso 9. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, y dice, seguid lo bueno, ¿verdad? Eso es lo que queremos notar, ¿verdad? En esta mañana, hermanos, queremos ver, ¿verdad? Acerca de este asunto, de lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Hablando acerca de este pasaje del amor, sea sin fingimiento. Dice que esta palabra, hermanos, la palabra amor, aparece en la Biblia como amor ágape, una de las cosas, ¿verdad?, en cómo aparece. Se usa el término de la siguiente forma, hablando del amor ágape, es para describir la actitud de Dios hacia su Hijo, ¿verdad? Es para describir la actitud de Dios hacia su Hijo. Y tenemos un ejemplo de eso ahí en el Evangelio de Juan 17. Mire, fíjense cómo dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 26.
Voy a leer el 25 y 26. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor, fíjese cómo dice ahí, para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Y qué dice? Y yo en ellos, ¿verdad? El amor hacia su Hijo, ese es el amor ágape, como dice ahí, ¿verdad? Para describir la actitud de Dios hacia su Hijo, hacia la raza humana también, ¿verdad? Es el amor, ¿verdad? Que podemos notar aquí en el mismo pasaje, ¿verdad? Dice, para que el amor con que me amaste, que dice, esté en ellos, ¿verdad? Hacia la raza humana, ¿verdad? También se ha mostrado este amor, amor ágape, y hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo en particular. Y fíjese lo que dice, podemos ver ejemplo también ahí en Romanos 5:8. Es un pasaje muy conocido, hermanos, ahí la palabra de Dios, ahí en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. Fíjese, ¿y cómo muestra su amor? Dice, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tenemos otro ejemplo, hermanos, de esto, ¿verdad? Del amor ágape, ¿verdad? Que es el amor que ha tenido Dios para con el hombre, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. Y eso es lo que dice ahí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado, ¿qué dice? Por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿verdad? Ahí está hablando acerca de ese amor ágape, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad? Que Dios tuvo para con el hombre, ¿verdad? Para con su Hijo, y de esa manera, ¿verdad? Nos está enseñando, ¿verdad? En esta mañana, ¿verdad? Que es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. Dice, para expresar también, ¿verdad? Esta palabra también se usa para expresar su voluntad a sus hijos con respecto a la actitud, hermanos, que tiene que mostrarse mutuamente entre ellos. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que esto también se usa, ¿verdad?, para expresar el amor que debemos tener entre nosotros como cristianos, ¿verdad? La actitud que debemos tener para con nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y también hacia todos los hombres. Podemos ver de igual manera ahí en Juan 13, fíjese lo que dice ahí en el Evangelio de Juan 13. Capítulo 13, verso 34. Evangelio de Juan 13, 34. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera ahí. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y qué dice? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿verdad? También está el amor ágape, hermanos, es el amor, ¿verdad? Que tiene, bueno, como lo veíamos, ¿verdad? Que tiene Dios para con su Hijo, para con la raza humana, pero es el mismo amor, hermanos, que debe haber entre nosotros como cristianos y de igual manera para con el resto de la humanidad, ¿verdad? Para con los demás. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y fíjense lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses 3. Primera a Tesalonicenses 3, hermanos. Son ejemplos, hermanos, que estamos viendo para entender claramente lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 12, verso 9, donde dice, el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Debemos notar eso, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Cómo debemos amarnos unos a otros y también cómo debemos amar, ¿verdad? Al resto de la humanidad. Primera de Tesalonicenses 3, 12. 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar, y que dice, en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad?
está hablando acerca del amor, ¿verdad? Y el Señor os haga crecer y abundar, ¿qué dice? En amor. ¿Para quién? Bueno, ahí dice unos para con otros y para con todos, ¿verdad? O sea, no solamente es entre nosotros, sino también es para con todas las demás personas, ¿verdad? Y ahí también en 1 Corintios tenemos otro ejemplo en el capítulo 16. 1 Corintios 16. Ahí hay otro ejemplo de esto, hermanos, en el verso 14. 1 Corintios 16, verso 14. ...13 y 14 voy a leer. Dice, velad y estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos, dice. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿qué dice? Con amor, ¿verdad? Todas vuestras cosas deben ser hechas, ¿qué dice? Con amor, ¿verdad? Y también esta palabra, ¿verdad? Se usa, ¿verdad? Para expresar la naturaleza esencial de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios, ¿verdad? Como lo vamos viendo con respecto a la palabra de Dios, Dios, la Escritura nos dice que es amor. Es uno de sus atributos que Él tiene, ¿verdad? Que es amor, ¿verdad? Dios es amor y es una de las formas también en que se usa, ¿verdad? Esta palabra para expresar la naturaleza esencial de Dios. ¿Y dónde podemos ver esto, hermanos? Fíjense lo que dice Primera de Juan. Ahí en Primera de Juan es donde nos habla, ¿verdad? Acerca del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 7 en adelante. Primera de Juan 4, 7 en adelante. Dice, amados, y como dice, amémonos unos a otros, porque el amor, que dice, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y que dice, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, y ahí claramente dice, porque Dios es, ¿qué dice? Amor, ¿verdad? Y es una de las cosas que debemos entender, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos menciona, ¿verdad? Ahí en Romanos 12:9, dice, el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros, los que hemos sido salvos, ¿verdad? Por gracia de Dios, ¿verdad? Por los que tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador y por fe, ¿verdad? Creemos en Él. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que no solamente debemos amarnos nosotros mismos, sino también debemos amar, ¿verdad? A los demás, ¿verdad? A otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios aquí, es bien clara en Primera de Juan 4. Amémonos unos a otros, dice, porque el amor, ¿qué dice? Es de Dios. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que el amor es de Dios? El amor no es del hombre, el amor es de Dios. ¿Sí? Si una persona es capaz de amar a otra persona, no es porque la persona sea muy buena, sino porque Dios es quien está produciendo ese amor para que pueda amar a esa otra persona. Porque el amor es de Dios, ¿verdad? Y claramente lo dice, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es, ¿qué dice? Nacido de Dios y conoce a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos, que si nosotros somos salvos, que si nosotros ahora conocemos a Dios, ¿verdad? Que conocemos al Dios verdadero, ¿verdad? Que conocemos al Dios vivo, al Todopoderoso, al que la Escritura nos enseña, entonces nosotros debemos amar a los demás, ¿verdad? Como Dios nos manda, como Dios lo ordena en la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros hemos conocido a Dios, entonces nosotros podemos amar a los demás. Porque el amor es de Dios. Y el verso 8 lo declara bien. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. El amor solo puede conocerse a base de acciones que provoca. El amor de Dios se ve en la dádiva de su Hijo. El amor, hermanos, no es
no es algo oculto, no es algo que no se pueda mostrar, no es algo que no se pueda reflejar, sino es algo visible, es algo notorio. Y aquí claramente lo vamos a entender, hermanos. Dice que el amor se puede dar a conocer, hermanos, a base de las acciones que provoca el amor. El amor de Dios se ve en la dádiva de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? El amor se mostró hacia el hombre al darnos a su Hijo, ¿verdad? Que muriera por nosotros. Ahí se vio y se veía reflejado el amor de Dios hacia el ser humano, hacia la humanidad. Y claramente podemos ver un ejemplo. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Ahí podemos ver, ¿verdad? Esta acción, ¿verdad? Que Dios tomó, ¿verdad? En cuenta en el verso 16 para con el hombre. Dice, porque de tal manera, en el verso 16, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, que dice, al mundo. Si se da cuenta ahí, no dice solamente, ¿verdad? Algunos, sino dice al mundo. El amor es general para todos, ¿verdad? Pero ¿qué dice? ¿Y cómo mostró ese amor? Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahora sí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor de esa forma, de esa manera, entregando, ¿verdad?, a su único Hijo en propiciación, como lo dice la Escritura, por nuestros pecados, ¿verdad? Ahí Dios muestra su amor para con nosotros, dice. Pero es evidente que no solo se trata de un amor basado en la complacencia ni afecto, hermanos, sino esto no fue causado por ninguna excreción de sus objetos. Se trató de un ejercicio de la voluntad divina. O sea, este acto se trató, ¿verdad?, de una acción de Dios, ¿verdad?, que quiso, ¿verdad?, tener, pero así que para con el hombre, ¿verdad?, de un ejercicio de la voluntad divina en una elección deliberada, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que él tomó la decisión de amar al hombre, ¿verdad? O sea, no es otra cosa, sino que fue así. Dios tomó la decisión de amarnos, porque incluso la Escritura que dice, ustedes no me amaron a mí, dice, sino que yo los amé a ustedes. Porque esa es la realidad. El hombre, como lo decíamos hace un momento, la persona, el ser humano, ¿verdad?, no puede amar a otra persona, no puede tener amor hacia otro si no ha conocido a Dios. Claramente Juan, ¿verdad?, lo decía, ¿verdad?, en los versos que leíamos hace un momento. Dice, el que no ama, que dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en eso debemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, estar, ahora sí que tener en cuenta, bien claro en nuestra vida, hermanos, que debemos nosotros, ¿verdad?, practicar, así que esto del asunto del amor, debemos ahora sí que amarnos unos a otros, debemos amar a los demás, ¿verdad?, debemos amar a todos, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una obra, ¿verdad?, que Dios ha hecho en el hombre, ¿verdad?, que Él ha producido ese amor en los que hemos creído en Él, en los que lo hemos aceptado, ¿verdad?, y reconocido como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, esta decisión, como lo decíamos, ¿verdad?, fue una elección deliberada, hecha sin otra causa que aquella que proviene de la naturaleza del mismo Dios, ¿verdad? Hablando acerca de cuando Dios, ¿verdad?, entregó a su Hijo, fue una decisión que Él tomó. No viene de ninguna otra parte, sino Dios mismo tomó la decisión de entregar a su Hijo, ¿verdad?, en propiciación por nosotros, ¿verdad? Esto podemos tener un ejemplo, ¿verdad?, claramente. Ahí vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, nuevamente. Primera de Juan 4, ahí en el verso donde leíamos hace un momento, Primera de Juan 4, verso 7, ahí nuevamente dice, amados, amémonos unos a otros, porque, ¿qué dice? El amor es de Dios, ¿verdad? Y basado en eso,
que Dios es amor. Él es quien tomó la decisión, como lo veíamos, una decisión deliberada, ¿verdad? Una decisión voluntaria, ¿verdad? Para, así que amar al mundo, ¿verdad? Y entregó a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí dice el que debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Y dice, todo aquel que ama, que dice, es nacido de Dios. Y esa es una evidencia, hermanos. Eso lo debemos tomar en cuenta. ¿Y por qué precisamente estamos hablando de este asunto del amor? Porque es una evidencia, hermanos, de que realmente hemos conocido a Dios y de que hemos nacido de Dios o nacido de nuevo. De que hemos experimentado el nuevo nacimiento, de que realmente hay una conversión en nuestra vida, de que realmente somos convertidos. ¿Por qué razón? Porque aquí claramente lo dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Verdad? Es una de las cosas, hermanos, que debemos tomar en cuenta. Entonces, también aparece como amor fileo. Esto denota, hermanos, más bien un afecto entrañable, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el amor, ¿verdad? Entonces decíamos amor ágape, ¿verdad? En primer lugar decíamos es el amor que Dios tuvo para con su Hijo, para con la raza humana, ¿verdad? Y es el amor que de igual manera nosotros debemos tener para con los demás. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice acerca del amor fileo. Esto denota más bien un afecto entrañable. Las dos palabras se usan del amor del Padre hacia el Hijo, hacia el creyente. La distinción entre los dos verbos o entre las dos palabras aparece de una manera conspicua en la narración del mismo contexto. Indica que ágape sugiere en las dos primeras preguntas al amor es capaz de valorar y estimar. Este es un amor desprendido, hablando del amor ágape, y dispuesto a servir. Y ese es el amor, hermanos, ¿verdad? Que nosotros debemos tener, ¿verdad? Para con los demás, ¿verdad? Un amor desprendido, un amor dispuesto, un amor que quiere, ¿verdad? Servir a los demás, ayudar a los demás, ¿verdad? Ver por otros, ¿verdad? Ese es el amor ágape. El uso de fileo en la respuesta de Pedro y en la última pregunta del Señor, comparte en el pensamiento de valorar el objeto por encima de cualquier otra cosa, de manifestar un afecto caracterizado por la constancia y motivada por la más alta veneración. ¿Y a qué se refiere esto? Mire, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan capítulo 21. No sé si usted ha leído, ¿verdad? En alguna ocasión, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, se ha leído ese relato, ¿verdad? Y Pedro contesta, te amo, sí te amo, Señor. Y la otra vez le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a decir, ¿verdad? Y hasta la tercera vez, ¿verdad? Donde dice, Señor, tú sabes que te amo. Dice el Evangelio de Juan 21:15, y ese es lo que dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, y que dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta, ¿qué dice? Mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjense cómo el Señor Jesús, ¿verdad? Usa, ¿verdad? Este asunto del amor, ¿verdad? Para
darnos a entender lo que estamos viendo, hermanos, aquí hablando del amor fileo, ¿verdad? Es como lo decíamos, ¿verdad? Es una respuesta a la última pregunta que el Señor le hace, ¿verdad? Aquí en esta parte, donde le vuelve a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, ¿verdad? Y la respuesta que él da, le dijo la tercera vez, él le respondió, Señor, ¿qué le dijo? Tú lo sabes todo, ¿sí? Tú sabes que te amo. Pero Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es el pensamiento de valorar, ¿qué dice? El objeto por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que el amor fileo, hermanos, es valorar las cosas o la persona o el objeto por encima de cualquier otra cosa. Por eso el Señor Jesús le decía a Pedro en ese momento, Pedro, ¿qué dice? ¿Me amas? Y Pedro, ¿qué decía? Señor, sí te amo. Pero ¿qué le decía el Señor Jesús? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, si tú me amas, las vas a apacentar, las vas a cuidar, las vas a proteger. ¿Sí? Eso es lo que le estaba dando. Por eso le decía la pregunta, como que estaban jugando, ¿verdad? Ahí el Señor Jesús, pero no estaba haciendo eso, sino lo que le estaba dando a entender a Pedro, que si realmente lo amaba, iba a estar dispuesto a proteger a sus ovejas, a cuidar, a velar por ellas, ¿verdad? A cuidarlas, a apacentarlas, a alimentarlas, a estar con ellas. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta esto. Ese es el amor fileo, ¿verdad? Como lo decíamos aquí, ¿verdad? Es un pensamiento de valorar el objeto por encima de cualquier otra cosa, de manifestar un afecto caracterizado por la constancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que debe ser constante. Debe ser siempre el trato, ¿verdad?, hacia los demás. En este caso, ¿verdad?, cuando Pedro le decía al Señor Jesús, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Le estaba diciendo que sea siempre. O sea, es constante. No es solamente por un momento. No es solamente por un tiempo. No es solamente, ¿verdad?, por unos días, sino es constantemente, es siempre, es todo tiempo. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta que el amor, ¿verdad?, debe ser de esa forma, ¿verdad? Valorar el objeto, ¿verdad?, por encima de cualquier otra cosa y estar dispuesto a hacer algo, como lo dice aquí, ¿verdad? Le decía el Señor Jesús, ¿verdad?, a Pedro, apacentar las ovejas, ¿verdad? Ese es lo que viene siendo el amor, ¿verdad?, fileo, ¿verdad? Entonces, y está el amor eros, pero el amor eros, hermanos, ¿verdad? Eso es entre las relaciones, ese es el amor que existe entre el hombre y la mujer, ¿sí? Ese es el amor que se tiene para con el hombre para con la mujer y la mujer para con el hombre. Ese es el amor eros, ¿verdad? No es eso, pues ahora sí que ya es otra cosa, ¿verdad? Pero ese amor, ¿verdad? Pues es el que tiene el hombre, ¿verdad? Pero los dos primeros, ¿verdad?, que mencionábamos, es el amor que Dios, ¿verdad? Que Dios nos muestra, que Dios nos enseña en su palabra, que nos ha mostrado, ¿verdad?, por lo que ha hecho por nosotros, y que de igual manera nosotros debemos tener para con los demás y entre nosotros, ¿verdad? Ese es el amor que debemos tener. El amor es un deber de todo cristiano, ¿sí? El amor es un deber de todo cristiano, no solamente, ¿verdad?, para algunos cuantos, no solamente, ¿verdad?, para unos, sino es un deber para todos, para todo cristiano, porque Cristo vive en nosotros, hermanos, porque Cristo mora en nosotros. Y nosotros como cristianos, como creyentes, si tenemos a Cristo en nosotros, si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, ahora debe ser entonces un deber, ¿verdad?, que nosotros debemos tener amor en nosotros, ¿sí? No es algo que
que podemos pasar por alto y decir, no, yo no amo a fulano, yo no amo a sutano, yo no amo a tal, yo no amo a los pecadores ni nada de eso. No, el amor, ¿verdad? Es algo que el Señor ha producido en nosotros, ¿verdad? Y que nosotros debemos reflejar. Debemos mostrar ahora como cristianos. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos 5. Porque Cristo vive en nosotros, hermanos. Debemos nosotros ahora tener como deber, ¿verdad?, el amar, como la Escritura lo enseña, como lo estamos aprendiendo. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, que dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí se da cuenta? Claramente lo dice ahí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, como el amor ha sido derramado por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, nosotros como cristianos tenemos el deber, ¿verdad?, de amar a los demás, de amarnos unos a otros, porque el amor es un deber de todo cristiano. Fíjense lo que dice, en qué momento sucedió, ¿verdad?, esto de que el amor fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Bueno, ahí podemos ver, ¿verdad?, en Efesios 1:13. Efesios 1:13 es un pasaje, ¿verdad?, donde podemos ver cómo nosotros, ¿verdad?, tuvimos, ¿verdad?, o recibimos al Espíritu Santo de Dios cuando vino a morar a nosotros. Ahí dice en el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, viene a nuestra vida, y por lo tanto también, ¿verdad?, el amor, ¿verdad? Porque recordemos que uno de los frutos del Espíritu es amor, ¿verdad? El amor, ¿verdad?, que podemos ver, ¿verdad?, que viene siendo el amor ágape y el amor fileo, ¿verdad? Son las dos formas, ¿verdad?, que nosotros debemos amar a los demás, ¿verdad?, entre nosotros. Un amor entrañable, ¿verdad? Un amor, ¿verdad?, estar dispuesto a servir, ¿verdad?, hacer algo por, ¿verdad? Eso es el amor que Dios ha producido en nosotros. Debemos amarnos porque Dios nos ama, porque Cristo nos ama, porque el Señor nos ha mostrado su amor. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan 15:10. Voy a leer del 8, perdón, del Evangelio de Juan de 15, verso 8, el Evangelio de Juan 15, 8 al 10, dice, en esto se glorificó mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así, que dice, mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también, que dice, yo os he amado. Y luego dice, permaneced, que dice, en mi amor. El verso 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco, ¿qué dice?, en su amor, ¿verdad? Como Cristo nos ama, Dios nos ama, hermanos. Nosotros ahora tenemos también el deber como cristianos de amarnos unos a otros y de amar a los demás, ¿verdad? A los perdidos, ¿verdad? A los que no tienen esperanza, a los que andan sin Cristo, ¿verdad? Debemos de igual manera tener ese amor. Si Dios, ¿verdad?, fue capaz, hermanos, de amar, ¿verdad?, a todo un mundo de pecadores, de gente mala, ¿verdad?,
nosotros pues no podemos hacer la excepción. Nosotros no somos Dios, ¿verdad?, para poder tomar una actitud totalmente diferente hacia la humanidad, sino de igual manera nosotros debemos amar de esa misma forma como Dios amó, ¿verdad?, al mundo, ¿verdad? Así de igual manera debemos preocuparnos por los demás, debemos amarnos, debemos mostrar ese amor, ¿verdad? Y ahí claramente lo dice, ¿verdad?, que debemos permanecer en el amor, ¿verdad?, de Dios, así como Cristo nos ha amado. ¿Qué dice? Permaneced en mi amor, dice ahí claramente, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice ahí en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, verso 14. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios 5, 14. Dice el verso 14, porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice? Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan, ¿qué dice? Para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? Y claramente podemos notar, ¿verdad?, ese amor que el Señor tuvo para con nosotros, ¿verdad? Ahí dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, hablando de Cristo, ¿verdad?, que murió por todos, luego, ¿qué dice? Todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿qué dice? Para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó, ¿qué dice? Por ellos. Y es, hermanos, lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Por eso le decíamos, ¿verdad?, hace un momento, ¿verdad?, que el amor que debemos tener debe ser el mismo amor que Dios tuvo para con nosotros. Debemos amarnos de esa forma, debemos amarnos de esa manera. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos ha amado, Dios nos ha amado, ¿verdad?, y se ha entregado por nosotros, ¿verdad? Dice lo que dice la palabra de Dios también ahí en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan 15, verso 13. Evangelio de Juan 15, 12 y 13. Dice, este es mi mandamiento. Fíjese lo que dice el Señor Jesús ahí. Este es mi mandamiento, que os améis, ¿qué dice? Unos a otros, como yo os he amado. Y dice el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿qué dice? Por sus amigos. Y ese es el amor, hermanos, de esa manera que nosotros debemos tener. Incluso estar dispuestos, ¿verdad? Como lo dice aquí, ¿verdad? No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿qué dice? Por sus amigos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros, ¿verdad?, debemos mostrar el amor, ¿verdad?, que debemos tener como un ser. Y recuerde que es un deber que tenemos como cristianos, ¿verdad?, de amarnos unos a otros, de amar a los demás, ¿verdad?, de la misma manera que la palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? El amor se demuestra con acciones, hermano. El amor se demuestra con actos. El amor no nada más es de labios, ¿verdad?, o de dientes, ¿verdad?, como se dice, sino se demuestra con acciones, teniendo amor por los demás, de la manera en que la palabra de Dios nos enseña. Fíjese lo que dice el Evangelio de Juan, ahí donde estamos, pero ahora en el capítulo 13. El amor se demuestra de esta manera, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Si tuvieres amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois, ¿qué dice?
mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? En la manera de amarnos entre cristianos, ¿verdad? Entre creyentes, se va a dar a conocer al mundo de que realmente somos discípulos de Jesucristo. Que realmente somos cristianos, en otra palabra. Que realmente somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, debemos nosotros, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Aquí, así que debe manifestarse en nuestra vida, se debe reflejar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en esto se conocerá que todos sois, ¿qué dice? Mis discípulos, ¿verdad? ¿En qué? En que os améis unos a otros, ¿verdad? Si tuvieres amor los unos con nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Fíjense lo que dice nuevamente allí en el capítulo 15, pero ahora en el verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Y qué dice? Permaneced en mi amor. Capítulo 17, ahí adelantito, verso 26. Voy a leer 25 y 26. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que, ¿qué dice? Que tú me enviaste. Hablando, ¿verdad? De sus discípulos. Y les he dado a conocer, ¿qué dice? Tu nombre. Y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, ¿qué dice? Esté en ellos y yo en ellos. Si se da cuenta, hermanos, que el amor se demuestra. El amor se demuestra con acciones. El amor no solamente es de palabras, sino es con acciones. Aquí claramente el Señor Jesús está diciendo, ¿verdad? Que a través de Él, de lo que ha hecho, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? Lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Está mostrando su amor. Y ahí claramente el verso 26 dice: y les he dado a conocer, ¿qué dice? Tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, hermanos. No es fingido, el amor no es fingido. Por eso, Romanos, ahí donde hacíamos la lectura, hermanos, donde dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en el 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento. Y dice ahí claramente: aborreced, ¿qué dice? Lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestra manera de vivir, ¿verdad?, va a mostrar si realmente tenemos amor o no hay amor en nosotros, ¿verdad? No es fingido, el amor no es fingido, el amor es verdadero, hermano, no se puede fingir. El amor no es algo que podemos decir solamente de dientes para afuera, sino se tiene que mostrar con acciones. Por decir, hablando del amor entre un hombre y una mujer, el hombre, cuando dice que ama a la mujer, va a estar dispuesto, como dice la Escritura, cuando el Señor manda, ¿verdad? Y dice: maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres. Como Cristo, ¿qué dice? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor, ¿verdad?, que un hombre debe tener hacia su esposa debe ser de la misma magnitud que Cristo, ¿verdad?, tuvo amor para con nosotros, que entregó su vida para rescatarnos. Y de esa forma, ¿verdad?, debe ser el amor que debemos tener hacia los demás, ¿verdad? Pero, pues, ir hablando del matrimonio, el hombre, cuando dice que ama a su mujer, va a estar dispuesto a hacer todo lo necesario, ¿verdad?, para tener bien a su esposa, para tener bien a su pareja. De igual manera, la mujer, ¿verdad? La mujer va a amar a su esposo, sí, pero de igual manera va a ser capaz, como dice la Escritura, incluso de hasta entregar su vida, ¿verdad? Como dice: así como Cristo amó a la iglesia, así de esa misma manera. Entonces, hermanos, ese es el amor que debe haber entre una pareja, ¿verdad? Ese es el amor que debe haber entre nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Se debe demostrar, ¿sí? Se debe reflejar. No es algo que solamente se diga de dientes para afuera, ¿verdad? Porque imagínense, una persona que le dice a una mujer: yo te amo, pero no es capaz ni siquiera de hacer nada por la mujer. ¿Será creíble?
No, ¿verdad? Es una persona que dice, sí, es que sí la amo y sí la quiero, pero simple y sencillamente no hace nada, y al contrario de mostrarle, ¿verdad?, que realmente la ama y que es capaz de dar todo por la persona, en lugar de hacer eso empieza a hacer todo lo contrario, y aún así dice que la ama. El amor, dice, es sin fingimiento. O sea, el amor no se puede fingir. Sí, el amor no se puede ocultar, realmente, ¿verdad? Es más, hasta luego a veces decimos, ¿verdad? Cuando vemos ahí a los jóvenes, ¿verdad? Cuando ya andan tratando, ¿verdad? Con una persona, digo, no, pues está bien enamorado. ¿Por qué decimos eso? Porque vemos las acciones que hace, ¿verdad? Las acciones que toma. Empieza a portarse de una manera diferente, ¿verdad? Empieza a hacer cosas que no hacía anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está mostrando ese amor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos, que el amor, ¿verdad?, que nosotros debemos tener, que Dios produce en nosotros, no es fingido. Debe ser verdadero, debe ser visible, se debe mostrar. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios 12. Segunda a los Corintios 12, hermanos, verso 15. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 12, 15. No, 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer, ¿qué dice? Gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, ¿qué dice? Por amor, ¿qué dice? De vuestras almas. Aunque amados más, ¿qué dice? Sea amado, ¿qué dice? Menos. ¿Sí se da cuenta cómo el apóstol Pablo está diciendo ahí, ¿verdad? Hablando a los hermanos de Corinto, dice, yo, dice, con el mayor placer, ¿qué dice? Gastaré lo mío. Hablando de economía, porque ahí está hablando de economía, yo gastaré lo mío. Dice, y aún, ¿qué dice? Yo mismo, o sea, y hablando de su persona, dice, yo mismo me gastaré del todo por amor, ¿qué dice? De vuestras almas. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que él estaba dispuesto a gastar su vida para mostrarles cuánto amaba a los hermanos, ¿verdad? Para mostrarles cuán amor tenía para con ellos. Y que dice, aunque amándoos más, ¿qué dice? Sea amado menos. O sea, aunque yo los ame más a ustedes y por causa de amarlos más a ustedes, yo sea amado menos. A mí no me interesa, dice, si yo soy amado o no soy amado. Y ese es el amor, y así se debe reflejar el amor. El amor, hermanos, es de esa manera. El amor es amar a la otra persona, ¿verdad? Sin esperar que uno sea amado. Ese es el amor. Así es de igual manera, Dios lo hizo de esa forma. Dice que Dios no esperaba, voy a amar al mundo si el mundo me ama. Imagínense, ¿cuándo íbamos nosotros a amar a Dios? Nunca. Y no iba a haber esa oportunidad, ¿verdad? Por eso Dios amó al mundo incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Y de esa forma, hermanos, nosotros de igual manera ese mismo amor se debe producir en nosotros, entre nosotros y para con los demás, ¿verdad? Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Por eso aquí claramente podemos ver que el amor no es fingido, y el apóstol Pablo ahí claramente lo dice, ¿verdad? Yo voy a gastarme lo mío en ustedes, dice. Con placer lo voy a hacer, y aún yo mismo me voy a gastar. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a fingir realmente que los amo, sino les voy a demostrar realmente que los estoy amando, que los amo, ¿verdad? Y estoy dispuesto a dar mi vida, a gastarme yo mismo, ¿verdad? Por amor a ustedes, para mostrárselos, dice. Y eso es lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12:9, lo que leíamos hace un momento. Romanos 12:9, ahí claramente lo dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos 13, y eso es lo que dice Romanos 13.
Romanos 13, verso... Perdón, Romanos 15, 15:30, no es 13, es 15:30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor, ¿qué dice? Del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Porque para que sea libertado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén, ¿qué dice? Sea aceptada, ¿verdad? El amor del Espíritu, dice ahí, ¿verdad? Claramente hablando, dice, y por el amor del Espíritu, dice, porque os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ¿qué dice? Que me ayudéis orando por mí, ¿qué dice? A Dios. Porque precisamente el apóstol Pablo, ¿verdad? Menciona ahí, él estaba pidiendo, ¿verdad? Ayuda. Estaba pidiendo ayuda, dice, ayúdenme, dice, pero antes de pedir ayuda, él dice, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. ¿Sí? Ahora sí dice, ayúdenme. ¿Por qué razón? Porque si hay amor en nosotros, hermanos, vamos a estar dispuestos a ayudar a nuestro prójimo. Vamos a estar dispuestos a orar por los demás. Vamos a estar dispuestos a pedir por eso, ¿verdad? Vamos a estar dispuestos a apoyarnos unos para con otros, ¿verdad? Sin, ahora sí que esperar nada a cambio, ¿verdad? Ahí que el apóstol Pablo claramente lo dice, ¿verdad? Dice, por el amor del Espíritu, dice, que me ayudéis orando por mí, ¿qué dice? A Dios. ¿Por qué razón? Porque decíamos, el amor no es fingido. No es algo oculto, el amor se tiene que mostrar y por eso Pablo, ¿verdad? Hace referencia a ese asunto allí del amor del Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno tiene amor, claramente viene de Dios, ¿verdad? Es por medio del Espíritu que tiene uno amor en nosotros y así de esa manera vamos a amar a los demás, vamos a amarnos unos a otros, ¿verdad? Dice Romanos 5:8, ya lo leíamos hace un momento, ¿verdad? Romanos 5:8, más Dios muestra su amor. Si se da cuenta, hermanos, el amor no es fingido, sino el amor se muestra y se muestra con acciones. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo lo mostró? Como lo decíamos hace un momento, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos, que Romanos 5:8 dice que a pesar de que éramos o que somos pecadores, a pesar de que no había nada ni poquito que motivara a Dios a amarnos, porque esa es la realidad, hermanos. No había ni una gotita en nosotros, ¿verdad?, de algo que lo motivara a que nos amara. Pero a pesar de eso, dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, esto, que el amor no es fingido, el amor se refleja, el amor se muestra, ¿verdad? El amor se tiene que ver, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. Tiene que haber acciones, hermanos, tiene que haber, ahora sí que se tiene que reflejar. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 1 al 3, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza, y ¿qué dice? Y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, y ¿qué dice? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿qué dice? Según la carne. Fíjese cómo el apóstol Pablo dice ahí, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. ¿Y qué era lo que le daba testimonio en el Espíritu? Dice, de que tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba reflejando amor. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, y que dice, por amor
a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Hablando de los del pueblo de Israel. O sea, él estaba entristecido, él tenía dolor por el pueblo. ¿Por qué razón? Porque él mismo podía ver que el pueblo, ¿verdad?, de Israel no creía en Jesucristo como el Mesías. Y por eso él mismo decía, ¿verdad?, tengo dolor, ¿verdad?, tengo tristeza por ellos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de la realidad. ¿Y qué estaba haciendo? Lo único que estaba haciendo, ¿verdad? Él estaba mostrando ese amor que tenía para con sus parientes, dice, para con sus hermanos. ¿Y cómo lo demostraba? Tenía tristeza y tenía dolor por verlos en esa condición. Hermanos, si el apóstol Pablo tenía ese sentir para con los de su pueblo, para con los de, así que los de su descendencia, hermanos, nosotros mismos también debemos mostrar ese amor para con los de nuestro pueblo, para con nuestra gente, para los de nuestra, ahora sí que región, para los de nuestro país. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, están perdidos de igual manera. Están sin rumbo, están sin dirección. Y ese amor, hermanos, nos debe, ahora sí que se debe reflejar en nosotros, y debemos tener tristeza y debemos tener dolor, ¿verdad?, por esa gente que está camino al infierno, sin esperanza, sin rumbo, ¿verdad?, y sin dirección. Están yendo a la perdición, están yendo, ¿verdad? Y cada día hay gente que muere y termina en el infierno. Cada día, a cada momento. Y eso, hermanos, nos debe, ahora sí que provocar, como dice Pablo, lo decía acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Tristeza y dolor. Ese es el amor. Ese es el amor que debemos tener, ¿verdad? Porque el amor, como lo decíamos, no solamente es de labios, sino el amor realmente se refleja, ¿verdad? Segunda a los Corintios, capítulo 2, fíjense lo que dice Segunda a los Corintios, capítulo 2. Segunda a los Corintios 2, verso 4. Fíjense cómo dice ahí el apóstol Pablo, porque dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, y fíjense, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor, que dice, que os tengo. Con mucha tribulación, dice, porque por la mucha tribulación y con angustia del corazón os escribí, y con muchas lágrimas. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo demostraba su amor hacia sus hermanos de Corinto? No para contristarlos, dice, sino para que supieses cuán grande es el amor, que dice, que os tengo. Ahí claramente el apóstol Pablo muestra ese amor. Dice ahí mismo en el capítulo 4, mismo en 2 Corintios 4, verso 15. Porque todas estas cosas, dice, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Cuáles son las cosas que padecían? Dice, ahí un poquito atrás, ¿verdad? Vamos a leer, dice, voy a leer del 7 en adelante, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, dice, atribulados en todo, mas no, que dice, angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, que dice, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, que dice, se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y bueno, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿verdad? Y entonces en el 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús,
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas que dice, padecemos. Hablando de la tribulación, ¿verdad? De la persecución que tenían, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? De arriesgar su vida, ¿verdad? Por causa de Jesucristo. Todas esas cosas padecemos. ¿Y qué dice? Por amor a vosotros. Para que abunde la gracia por medio de muchos, las acciones de gracias, ¿verdad? Sobreabunden para gloria de Dios. Ahí claramente está diciendo, ¿verdad? Que Él mostraba ese amor. ¿Y cómo lo mostraba? Era capaz de sufrir. Era capaz de ser perseguido. Era capaz, ¿verdad? De soportar todo eso. Y lo hacía, ¿qué dice? Por amor, ¿verdad? Por amor a los hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, hermanos. Ahí en el capítulo 6 de 2 Corintios 6, 1 y 2 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día que dice de salvación, ¿verdad? No debemos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio, ¿qué dice? No sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor, ¿qué dice? Sincero. ¿Sí se da cuenta, hermanos? Que el amor no es fingido, el amor no es de labios, el amor no es solamente decir te amo o amamos a nuestro prójimo o nos amamos entre hermanos, sino se muestra, se debe mostrar, se debe reflejar, debemos amarnos porque es un fruto del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, ese fruto debe producirse. Ese fruto debe producirse, ¿verdad? Como lo dice Gálatas 5:22, fíjense lo que dice Gálatas 5:22, hablando de los frutos del Espíritu, ahí nos dice claramente, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor. Y es bueno, de acuerdo a esta lista, ¿verdad? Que está ahí de los frutos del Espíritu, es el primero, ¿sí se da cuenta? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver también, ¿verdad? Cómo Pablo habla acerca de esto, ¿verdad? Y entonces, hermanos, debemos amarnos, ¿verdad? Porque el amor es un fruto del Espíritu. Debemos amar a los demás porque es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Y el primero que está aquí en la lista, en el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y sigue diciendo, ¿verdad? Pero el primero que menciona ahí, ¿qué dice? Es el amor, porque Cristo es quien produce ese amor en nosotros. Él es quien produce eso. Y eso es lo que dice allí en Efesios, ahí adelantito, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Por esta causa, verso 14, Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomo nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo, ¿qué dice? Por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigaos y cimentaos ¿en qué? En amor. ¿Sí se da cuenta? Arraigaos y cimentaos en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, ¿y qué dice? Y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud, ¿qué dice? De Dios. ¿Sí, hermano? ¿Se da cuenta? Que el amor es importante en nuestra vida y debemos reflejar ese amor, ¿verdad? Porque aquí como claramente lo dice, ¿verdad? Y de dar a conocer
el amor de Cristo, que excede a todo, que dice, conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud, que dice, de Dios. Hermanos, es necesario en nuestra vida mostrar ese amor y debemos amarnos, ¿verdad? Porque decíamos, es un fruto del Espíritu y porque Cristo es quien produce ese amor, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Aquí claramente Efesios nos dice, ¿verdad? Un ejemplo de ello, ¿verdad? Es una identidad que nosotros o que tenemos, ¿verdad? El amor es una identidad que tenemos los cristianos de que Dios realmente está, o de que conocemos a Dios, de que Dios es nuestro Dios, de que realmente conocemos a Dios. El amor es una identidad de que realmente conocemos a Dios. Dice lo que dice ahí en el mismo libro de Efesios, capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios, ¿qué dice? En el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿qué dice? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos los unos y los miembros de la familia de Dios, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir, verdad? Que a través del amor que Dios tuvo para con nosotros, ¿verdad? Es una identidad que realmente nosotros debemos tener. Es una identidad. Y Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 4, verso 7, lo dice más clarito. Ahí es donde decíamos, ¿verdad? Hablando del amor, dice que debemos amarnos unos a otros, ¿verdad? Porque dice, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Y conoce, ¿qué dice? A Dios. Es una identidad, hermanos. El amor es una identidad de que realmente conocemos a Dios, de que realmente servimos a Dios, ¿verdad? De que realmente somos salvos, si usted lo quiere ver de esta manera, también es una identidad de que realmente hay salvación en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque ahora Cristo vive en mí y el Espíritu Santo en mí, mora en mí, y Él es el que produce, ¿verdad?, ese fruto del amor. El amor que debemos tener para con Dios es ¿verdad?, para con Dios y para con los hombres, ¿verdad? O para el prójimo, es como lo dice Pablo, hermanos, en 1 Corintios 13. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 13. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí hablando del amor. Dice ahí la preeminencia del amor. Fíjese lo que dice ahí. Si yo hablase lenguas humanas, dice el 13:1, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que dice, que retiñe. ¿Qué quiere decir esto? Que si pudiera hablar lenguas humanas y angélicas, pero ¿qué dice? Y no tengo amor, pues vengo a ser como un metal, ¿verdad? Que no tiene vida, que no siente, que no nada, ¿verdad? Porque es una realidad, hermanos. Por eso debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, que es algo importante el amor, ¿verdad? Y fíjese el verso 2, y si tuviese profecía
Y dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y que dice, y no tengo amor, nada soy. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo. Yo puedo tener profecía y puedo decir profecía y todo lo que quiera, ¿verdad? Y puedo ser muy inteligente, muy intelectual y puedo entender todos los misterios, dice, ¿verdad? Como aquellos hombres, ¿verdad? Como Daniel, ¿verdad? Cuando entendía los sueños, ¿verdad? Como José cuando interpretaba los sueños. Pudieras tener todo eso, dice el apóstol Pablo, pero ¿qué dice? Pero si no tienes amor, ¿qué dice? O no tengo amor, nada soy. O sea, eso de nada me sirve si no tengo amor, ¿verdad? Eso no funciona, eso no sirve si no hay amor. Y fíjese el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. ¿Sí? Podemos hacer infinidad de cosas, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Podemos hacer un montón de cosas, podemos repartir todo lo que tenemos, podemos ayudar a cuantos queramos ayudar, podemos hacer un montón de cosas. Incluso puedo sacrificar mi propio cuerpo, pero ¿qué dice? Si no tengo amor, de nada me sirve. Y luego dice el verso 4, el amor que dice es sufrido. ¿Sí? Alguien, ¿verdad? Piensa, bueno, la mayoría, ¿verdad? De los jóvenes, ¿verdad? Cuando buscan una pareja o cuando se quieren casar, ¿verdad? Piensan que ya teniendo la pareja, ya estando casados, ¿verdad? Ya teniendo amor, va a ser lo más feliz de todo el mundo, ¿verdad? Pero se olvidan de que el amor que dice es sufrido. Y cuando empiezan a sufrir por causa del amor, ya no les gusta a muchos, ¿verdad? Muchos que dicen, no, yo ya no, así es que si era así, ya no. Aquí dice la Escritura que el amor que dice es sufrido. El amor es benigno. ¿Qué quiere decir esto? Es bueno. O sea, el amor es sufrido, pero también es bueno. ¿Sí? El amor no tiene envidia. ¿Sí se da cuenta? El amor no es jactancioso. O sea, no es... yo soy el mejor, de todos los hermanos yo soy el mejor. No, si yo amo a mis hermanos, como dice la Escritura, yo no voy a tener un concepto más alto de mí del que debo tener, sino que debo, ¿qué dice? Pensar con cordura, y yo debo de tener un concepto, ¿verdad? A todos los demás más superiores que a mí mismo. Ese es amor. ¿Por qué? Porque no tiene envidia. No es jactancioso, o sea, no se jacta, no se envanece. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no produce, o sea, el amor debe producir fruto, debe producir evidencias. No es algo que sea vano, ¿verdad? O sea, no se envanece, como hablando de las semillas, ¿verdad? Bueno, un poco del campo, ¿verdad? Cuando una planta o cuando la semilla, decimos, se envanó, es porque sí está ahí la forma, ¿verdad? De donde viene la semilla, pero no tiene nada adentro. O sea, no tiene fruto, realmente, ¿verdad? No tiene nada, eso es lo que quiere decir. Él dice, no hace nada indebido. O sea, no va a hacer o no va a cometer algo indebido, no va a hacer algo que va a ofender, que va a sentir, que va a lastimar o que va a hacer sufrir a alguien más. No hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no busca lo suyo propio. No busca solamente lo que yo quiero, sino busca lo de los demás, ¿verdad? Se preocupa por los demás, no busca lo suyo, no se irrita, o sea, no se molesta, no se enoja, no guarda rencor. ¿Sí se da cuenta? El amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza, ¿qué dice? De la verdad. ¿Sí? O sea, cuando hay amor, no vamos a gozarnos de la injusticia. No nos va a alegrar la injusticia, sino nos vamos a gozar en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías que dice, se acabarán. Fíjense lo que dice Pablo ahí, las profecías se acabarán. ¿Y cesarán qué? Las lenguas. ¿Sí? Y la ciencia, ¿qué dice? Acabará.
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, fíjense lo que dice el 13. Y ahora permanecen, hablando ahora, ¿de qué es lo que permanece? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué dice? Es el amor. Hermanos, por eso es algo importante en nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Roma, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hermanos, el amor que debemos tener para con nosotros y para con los demás debe ser sin fingimiento. Debe ser como la palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? Como Dios nos ha amado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como Jesucristo nos amó a nosotros, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo, ¿verdad? Por nosotros. De esa manera, hermanos, debemos amarnos unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que nos acabas de dar, Señor, en esta hora de este día. Rogamos, Señor, que por favor obres con poder sobre nuestras vidas y que podamos entender claramente lo que tú nos has mostrado a través de tu palabra. Mi Dios, que cada uno de nosotros podamos reflejar ese amor, Dios, que es un fruto de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Mi Dios, que estemos dispuestos a ser usados conforme a tu voluntad para poder reflejar cada vez más, Señor, ese amor verdadero, Señor, que tú has producido y que produces en cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, Señor, el amor debe ser sin fingimiento. Y de esa manera queremos vivir, Señor, cada uno de nosotros, y te rogamos que por favor obres con poder. Bendice tu palabra, bendice a cada uno de mis hermanos, y que cada uno pueda salir bendecido de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok. Vamos a cantar un himno más, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el 282, hermanos. Este himno creo que no lo hemos cantado con ustedes, ¿verdad? Pero es otro himno que vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a cantarlo. 282 se llama Ama a tus prójimos. Hablando, ¿verdad? De este asunto, ¿verdad? Del amor. Dice este himno, ¿verdad? Es el 282. 282. Salvador, cuida del huérfano, hazte
Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos nuestro Dios nuevamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Bendice ahora, Señor, las ofrendas y los diezmos que se han de recoger. Señor, multiplícalos, que sean de gran bendición para este lugar, Señor, para suplir las necesidades, Señor, de tu iglesia. De igual manera, mi Dios, permítenos, Señor, seguir expresando, Señor, ese amor hacia los demás, predicándole, Señor, el Evangelio. Por favor, mi Dios, ayúdanos y bendice esto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar, Señor. Sí. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Vamos a terminar con nuestro culto, vamos a hacer nuestra oración final. Oremos. Gracias, Señor, te damos nuevamente, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este lugar que también nos has provisto para poder, Señor, aprender de tu palabra. Bendice ahora a mis hermanos, Señor, llévalos con bien a su hogar, protégelos durante el trayecto a su casa, cuida los vehículos, mi Dios, y también bendice sus actividades que ellos tienen en la semana, Señor, su trabajo, todo lo que realizan, mi Dios, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos. Por favor, Señor, y también permítenos poder reunirnos nuevamente como iglesia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Podemos salir.